Yo quiero empezar hablando un poquito, dando un poquito de contexto a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Alguien sabe cómo se llama la prédica de hoy? Juan Pablo, quítela. Ya no la quite. Jiu-Jitsu, no. Se llama Kintsugi, pero ese no es el título completo de la prédica. La prédica, el título completo es Kintsugi, el arte en el quebranto. Y esta palabra quebranto para mí es muy familiar, porque una de las cosas que siempre ha pasado en mi caminar con Dios es que constantemente he sido quebrantado por Dios, de muchas formas. Y de hecho cuando yo le dije a Juan Pablo el lunes o el martes, le dije, este es el título de la prédica para que él nos ayude con la pieza publicitaria y podamos mandarlo a redes sociales. Yo estaba pensando en si realmente eso era lo que yo quería exponer o si realmente eso era lo que el Señor quería dar como enseñanza para hoy. Y tras una serie de sucesos entendí que esta era la palabra, porque algo que va a pasar en nuestras vidas en todo momento, seamos más juiciosos, menos juiciosos, más cercanos, más lejanos a Dios, es que vamos a sufrir quebranto. Y quiero que vayamos rápidamente a el Salmo 57, vamos a ir al versículo 1, les voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen porque quiero que todos lo leamos juntos. Yo lo tengo acá lo tengo en la Reina Valera, sí. Yo quiero que los que tenemos Biblia lo leamos desde la Biblia y las personas que no tengan Biblia lo pueden leer acá en la pantalla. Dice la palabra de Dios, quiero que lo leamos todos juntos. ¿Ya todos lo tienen? ¿Alguien no lo tiene? Bueno, no importa. Vamos a leer lo que está aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: ten misericordia de mí. Quiero que lo leamos en voz alta. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Cuántos son? Varios, ¿no? Son varios. Y a mí me confrontó esta palabra porque el quebranto, el dolor, llámelo depresión, llámelo proceso, llámelo desierto, llámelo prueba, estos momentos de tensión álgidos donde normalmente sale quien somos realmente, donde realmente sale a la luz ese monstrico, ese bichito que está ahí en nosotros. Y en ese momento cuando Dios permite el quebranto en nuestras vidas, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que no somos como pensábamos que éramos, porque lamentablemente algo que nos pasa a la mayoría de seres humanos es que no nos conocemos realmente. ¿Sabía eso? La mayoría de nosotros tenemos un ejemplo. Nos preguntan, uy, ¿usted cómo reaccionaría si alguien lo va a asaltar en la calle? Si alguien lo va a robar, si alguien lo va a atracar. Y normalmente cada uno tiene su versión, ¿no? Unos dicen, no, yo me quedo quieto, yo me dejo robar. Hay otros que dicen, no, yo le saco la mano y no sé qué, y nos damos. Pero realmente hasta que tú no has vivido una experiencia de esas, no sabes cómo vas a reaccionar, porque son situaciones totalmente inesperadas. Nadie está esperando a que lo atraquen, nadie está esperando un robo, ¿sí? Y así como hay situaciones desesperadas de emergencia que nadie se espera, también hay momentos de quebranto en nuestra vida. Y la diferencia entre un atraco y un quebranto es que un atraco es algo momentáneo. En 5 minutos a uno le quitan el celular, le quitan sus cosas personales y bueno, fue el susto, ¿sí? Si no pasa a mayores. Pero el quebranto son situaciones o periodos, transiciones en nuestra vida en los cuales el dolor se mantiene por un tiempo indeterminado, ¿sí? Cuando yo buscaba la palabra quebranto en el diccionario, hablaba de un dolor profundo, de cuando alguien, o sí, cuando alguno de nosotros pierde algo muy valioso, el dolor de perder algo realmente valioso, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros no hemos perdido cosas valiosas a lo largo del camino? O tal vez realmente no eran valiosas, pero las considerábamos muy valiosas. Y algo que me estremece del Salmo 57 es que en el comienzo el autor empieza hablando de la confianza que tiene en Dios, ¿sí? Está rindiendo su vida. Señor, ten misericordia. Señor, mi alma confía en ti. Señor, estoy bajo la sombra de tus alas. Pero después leemos y dice,
hasta que pasen los quebrantos. O sea, tú puedes estar bajo la presencia de Dios, puedes ser la persona más espiritual del mundo, puedes ser la persona que dura 40 días y 40 noches en ayuno y sufrir quebrantos. Así como puede ser la persona que nunca en su vida ha leído la Biblia y vas a sufrir quebrantos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que esta persona sabe a quién acudir en medio del quebranto. ¿Qué diferencia o qué determina más bien el que nosotros seamos espirituales realmente o no? No son nuestros hábitos, no es la apariencia que damos a los demás, es a quien acudimos cuando estamos en el momento de dolor más alto. ¿Acudes a un amigo? ¿Acudes a tu pareja? ¿Acudes a tu vecino? ¿Acudes al pastor? ¿O acudes al Rey de Reyes? Todo esto que les estoy diciendo es un contexto de una historia que yo les quiero contar. Y resulta que en mi casa, pues como ustedes saben, todas las familias tienen sus mañas, costumbres y demás hábitos. Algunos son buenos, otros son malos. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de mi casa es que, un ejemplo, alguno de nosotros cuando era más chiquito, yo, mis hermanos, nos servían el almuerzo, íbamos a llevar la loza, se caía el plato, se rompía el pocillo, dañábamos las cosas, ¿sí? De hecho, una vez con mi hermano rompimos la cisterna del baño y son eventos que te llenan de nostalgia al alma, ¿sí? Pero son eventos que te hacen ver también lo frágiles que son las cosas. Y en esas situaciones, algo que a mí me llamaba mucho la atención es que cuando se rompía cualquier cosa, o sea, puede ser que fuera algo muy superficial, mi mamá siempre tenía la costumbre de botar las cosas. A ella no le gustaba ver que las cosas se vieran rotas. Ella tiene un término que vencido, ¿sí? Que cuando algo se vence es que está como con una pequeña cicatriz, está roto, o sea, sirve, sigue funcionando, pero ya se ve dañado. Entonces eso da una apariencia como de que no cuidamos las cosas, y entonces ella decía, mejor bote eso, ¿sí? Había frases muy comunes que ella decía, y es que ella decía, por ejemplo, eso toca botarlo, ya no sirve, o ¿para qué se pone a arreglar eso? ¿Sí? Eso se lo decía a mi mamá, a mi papá, ¿sí? Mi papá siempre, él era muy ahorrativo a veces, y a él le gustaba mucho arreglar las cosas, él siempre fue muy dado a arreglar las cosas, y mi mamá, pues por el contrario, decía, no bote eso y compre otra cosa. Mi papá le decía, pues como usted no sé qué lo paga. Pero, más allá de los quebrantos familiares, la enseñanza que a mí me dejaba eso es que nosotros como seres humanos somos animales de costumbres. Es una frase que a mí me quedó sonando mucho, y nos acostumbramos a las cosas, nos habituamos, ¿sí? Y durante toda mi vida yo siempre vi las cosas de esa forma sin darme cuenta. Yo no entendía el valor de las cosas que se podían arreglar. De hecho, yo siempre fui muy cómodo de que yo veía algo así como medio dañado y yo lo botaba, yo, ay no, ya no me gusta, está viejo, ¿sí? Y con el paso de los años el Señor empezó a moldar mi corazón, porque Él empezó a mostrarme que no todo lo que se daña se tiene que botar, ¿sí? No todas las cosas, ¿sí?, hay que desecharlas en el primer intento, tal vez merecen una segunda oportunidad. ¿Me hago entender? Entonces, yo quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y yo quiero hablar un poquito de cómo Dios usa el quebranto para transformarnos y hacernos personas valiosas. No valiosas para el mundo, valiosas para Él. Marcos capítulo 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leer toda la historia. Del versículo 1 al versículo 20, vamos a leer rápidamente. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, en otras versiones dice Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas.
Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Este hombre tenía varios problemas, ¿no? Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. La palabra de Dios es algo maravilloso, porque yo sabía qué quería decir y empecé a indagar, empecé a buscar. O sea, en la Biblia lo que hay es historias de quebrantos, ¿sí? De problemas, de situaciones, de dificultades, de personas que caen, que se levantan. Y el Señor pone esta historia del hombre endemoniado. Y en ese momento el Señor toca mi corazón, porque de alguna manera yo me sentí como ese hombre. Y no sé cómo explicarlo, pero de alguna u otra forma sentía mucha empatía por lo que este hombre estaba sintiendo y estaba pasando. Y me llama sobre todo la atención donde en el versículo 6 dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre, no el demonio, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. ¿Saben qué hizo este hombre? Se humilló. Y en medio de ese momento de humillación, desesperado, los espíritus inmundos toman control de esta persona y empiezan a hablar para interrumpirlo, para que no sea libre este hombre. Y en ese momento fue cuando sentí esa empatía por él, porque muchas veces me sentí así. Muchas veces yo me recostaba en mi cama, me inclinaba, me arrodillaba, lloraba, me sentía inmundo, me sentía que no merecía la gracia de Dios. De hecho todavía siento lo mismo, pero sentía esa impotencia, esa desesperación, sentía que ya no valía la pena seguir luchando, pero me arrodillaba y a veces no encontraba las palabras para decirle a Dios: Señor, perdóname, Señor, te bendigo. No me nacía nada, no sentía nada para decir, pero sabía que el Señor estaba haciendo algo, el Señor estaba obrando en mi vida. ¿Y por qué escogí la historia de este hombre? Quiero que vayamos a Lucas 8:27, perdón. Lucas 8:27. Esta es la misma historia del hombre gadareno, pero en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer solo el versículo 27. Dice: mientras Jesús bajaba de la barca, se estaba bajando, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. Algo muy especial de los evangelios es que cuando relatan historias paralelas, o sea, cuentan la misma historia, cada uno de los autores agrega detalles distintos. Y Marcos dice que este hombre vivía en el cementerio, que tenía mucha fuerza, que nadie lo podía controlar. De hecho, las personas que hemos tenido la oportunidad de ver personas endemoniadas, sabemos que toman mucha fuerza física, se vuelven muy fuertes, ¿sí? Pueden ser personas pequeñas o grandes, pero cogen fuerza sobrehumana, y podemos cogerlo entre 3, 4, 5, 6, 7 personas y no se puede controlar. Y Marcos relata más la dificultad de esta persona, gracias Diego, para poderlo someter, mientras que Lucas habla de la condición de este hombre. Dice la palabra: por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio. Estas son palabras fuertes para el contexto hebreo, ¿sí?
Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a que cuando los hijos tienen problemas o los papás lo echan o el hijo se va por rebelde y dice ya me cansé de ustedes y se pelean y se van, ¿cierto? Pero para que una familia hebrea eche a su hijo, son palabras mayores, ¿sí? A diferencia de estos tiempos modernos donde ya la gente le ha perdido el valor a los sentimientos, a las relaciones, a los vínculos, realmente en ese tiempo el tema de la familia era fundamental. O sea, para un hebreo la familia era todo, era la base de todo, ¿sí? Y para que estos padres con dolor y pena hayan decidido echar a su hijo, sacarlo de su hogar, era porque la situación era desesperada. O sea, el tipo realmente tenía tantos problemas que ya nadie se lo aguantaba, ¿sí? Era un marginado, ¿sí? Y es tremendo porque este hombre estaba tan afectado por esa condición de estar endemoniado, que dice que estaba desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio. O sea, yo no me imagino cómo debe ser vivir en un cementerio. Yo he ido a cementerios y no me gusta la sensación de un cementerio. No me imagino cómo es vivir en ese lugar. Y aparte muchas veces lo habían intentado coger con cadenas, con lazos, me imagino que lo habrían lastimado y él no se dejaba, ¿sí? Y aparte de eso se cortaba. Era una persona que tenía muchos problemas. Si nosotros leemos en el versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión. Y esta parte es impactante porque, para los que no saben, una legión es una cuadrilla del ejército romano, así se le decía, una cuadrilla militar. Y esa cuadrilla militar estaba compuesta entre 4.300 y 6.000 hombres. Y es tremendo porque cuando dice me llamo Legión, dice posterior, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Lo que está dando a entender este versículo es que habían miles de demonios en este hombre. Y las personas que tal vez, han tenido esa experiencia de tener un espíritu inmundo, saben lo difícil que es un proceso de liberación con un solo demonio. Ahora imagínense tener 4.000, 5.000, 6.000 demonios. Eso debe ser una experiencia totalmente poco envidiable, cuanto menos, ¿no? Y es tremendo porque a pesar de que tenía miles de demonios dentro, este hombre corre. O sea, tenía la capacidad aún de moverse por voluntad propia y en ese último aliento de voluntad propia decide correr a quien lo podía sanar. Yo quiero que vayamos por favor al Evangelio de Mateo capítulo 12, porque algo que yo me preguntaba de todo este tema de este hombre gadareno es cómo llegó a este punto. Porque siempre que hablamos de quebrantos, de dolores, hablamos de un Dios que sana, hablamos de un Dios que limpia, que nos liberta, pero a veces poco se habla de cómo llegamos a ese punto. Juan Piz tiene la imagen que le mandé, por favor. Y a mí me gusta hacer cuentas. Para los que no saben, soy economista. Me gustan los números. Todavía no la voy a poner. Bueno, ya la puse. Sí, estamos sincronizados. Y quítela, antes de que hagan la cuenta. Bueno, no, en serio, quítela. Quiero que leamos primero lo que está en la palabra. Dice Mateo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se está hablando de una persona que es libre de una posesión demoníaca. Anda por lugares secos. Está hablando del demonio. El demonio empieza a vagar, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, atentos a esto que dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando una persona es libre de un espíritu inmundo,
Puede llamarse mentira, tristeza, soledad, muerte. Espíritus inmundos hay de muchos nombres, de muchos tipos, de muchas jerarquías. No me quiero adentrar en eso, pero lo que está diciendo básicamente este principio espiritual que está en la palabra, ¿sí?, que lo dijo el Señor Jesús, es que cuando uno es libre de un espíritu inmundo, uno no puede seguir la vida como si nada, que es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Ay, el Señor me ministró, el Señor me hizo libre, me siento bien, qué chévere, estoy como, se me quitó un peso de encima, y seguimos nuestra vida como si nada, y seguimos pecando, y seguimos haciendo las cosas mal, y resulta que ese espíritu inmundo nos está observando. El espíritu inmundo está ahí rondando, como dice el dicho, buscando a ver si da papaya. Y en ese momento, ese espíritu inmundo dice: oiga, mire, él me dejó la puerta abierta, me echó, pero me dejó la puerta abierta, ¿sí? Me dejó la ropa ahí guardada, bueno, entonces voy a buscar otros 7 espíritus peores que yo, y pues nos vamos a ir allá a vivir. Y llega y la casa está arreglada. Claro, cuando el Señor hace la obra de liberarnos de un espíritu, de un demonio, de cualquier cosa, hay una renovación, hay una transformación. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no cuidamos esa santidad, si nosotros no cuidamos lo que Dios hizo, el resultado es peor. ¿Cuántos espíritus inmundos dice que se agregan? 7. Entonces, ahora sí, Juan, pise la imagen. Entonces yo hice la cuenta, porque es que yo me puse a pensar, dije, bueno, este man tenía una legión de demonios. Entonces yo, por morbo, por curiosidad, dije, bueno, ¿cuántas veces este hombre habrá tenido la oportunidad de ser restaurado y volvió a caer? Porque yo empecé a pensar y dije, no es como que, o sea, no es como que el diablo dice: oiga, le va a mandar 6,000 demonios a este man y a ver si se muere. No, así no funciona. Porque son principios de autoridad espiritual. Satanás no puede entrar donde no tiene permiso para entrar. O sea que este hombre, ¿sí?, por el cual yo sentía tanta empatía, pues era una persona muy masoquista. Porque esta persona había pasado por momentos de libertad y había vuelto a caer, ¿sí? Y luego otra vez y había vuelto a caer. Entonces yo hice la cuenta, yo dije, bueno, suponiendo, cuando uno es economista, uno siempre le dice en esta frase, suponiendo que empezó con un demonio, ¿sí?, suave, y que a medida que iba avanzando, ¿sí?, este tema de ser libre y caer, se iban agregando otros 7 demonios. Eso quiere decir que cada demonio iba invitando a otros 7, ¿cierto? Entonces esta persona empezó con 7, luego siguió con 49, luego 343, luego 2400. Y si él seguía en esa tónica, pues iba a llegar a 16,000, ¿no? Eso son matemáticas, se iba multiplicando por 7 la cuenta. Eso es algo exponencial, es un crecimiento hacia las nubes. Lo que pasa es que se iba para el infierno, pero será, bueno. La conclusión de esto es que este hombre no llegó a este punto de la noche a la mañana. Así como nosotros no llegamos al punto de la desesperación, no llegamos al punto de caer, no llegamos al punto de alejarnos de Dios de la noche a la mañana. ¿Y por qué quería compartir esto con ustedes? ¿Por qué estoy hablando de este hombre con ustedes? Porque yo quiero hablarles de un Dios de oportunidades. Esa es la enseñanza de Kintsugi. Ahora sí vamos a hablar de qué es el Kintsugi. Kintsugi es un estilo de arte japonés que consiste en romper cosas y repararlas. Pero esto tiene un agregado especial, ¿sí? Este tipo de arte consiste en que ellos toman cerámicas, porcelanas, ¿sí?, jarras, platos, ¿sí?, ese tipo de cosas que se hacen con cerámica, con porcelana, lo rompen para reconstruirlo. Y la cuestión del Kintsugi es que ellos usan ¿cómo se llama?, una resina especial para pegarlo, y esa resina está mezclada con oro, con platino o con plata, ¿sí? Y eso hace que el valor de ese Kintsugi, ¿sí?, o sea, en el momento en el que esa pieza se rompe y se repara, adquiere un valor enormemente mayor al inicial. ¿Y por qué quiero hablarles de Kintsugi? Porque el Señor me ha movido
a más. Últimamente yo hablo con mi familia y les digo, me volví una persona ambiciosa. Yo antes pensaba que la ambición era algo malo, pero resulta que el Señor me ha empujado a ser ambicioso. Lo que pasa es que Él me ha empujado a ser ambicioso para sus propósitos. Y el Señor me dijo, tú no te puedes conformar. Y esta semana me lo dijo, tú no te puedes conformar. Tú no te puedes conformar con la situación de hoy. Tú tienes que buscar que mañana tú seas mejor de lo que eres en este momento, ¿sí? Y no quiero que esto suene a motivación, ni a coaching, ni a todas estas cuestiones, no. Lo que quiero decirles es que el Señor siempre nos va a llevar a más. Y el tema del kintsugi es que a veces Dios está tan empecinado en hacer algo en nosotros que Él permite o inclusive nos lleva a momentos de quebranto para rompernos y volvernos a hacer. ¿Saben qué es lo que a mí más me gusta del kintsugi? A mí me encanta que las cicatrices de esa jarra se pueden ver y resaltan. Y eso es lo que Dios hace, porque la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado Él usa para avergonzar a los que se creen más. Él usa lo necio de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Él usa lo débil de este mundo para avergonzar a los que se creen fuertes. Y durante mucho tiempo tuve esta incógnita en mi corazón, y esta semana el Señor de una forma muy casual me la resuelve. Y yo siempre le decía al Señor, porque muchas veces yo duré años esclavo del pecado y le pedía perdón a Dios y sentía que el Señor me perdonaba, pero seguía atado al pecado, seguía atado a la depresión, seguía atado a la pornografía, seguía atado a la inmoralidad sexual, seguía atado a la baja autoestima, seguía atado. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Cuando tú pides perdón, recibes perdón. Pero cuando tú eres capaz de hablar abiertamente de tu vulnerabilidad, recibes sanidad. Y esto fue algo que rompió mis esquemas, porque una de las cosas que ayudó a mi proceso de sanidad, de libertad, de restauración, fue mostrar mis cicatrices. Mostrar todas las veces en las que yo mismo me destruí, en las que yo mismo decidí dañarme. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que cuando yo mostraba estas cicatrices yo pensaba que la gente me iba a mirar mal, o yo pensaba que la gente me iba a criticar o a cuestionar. Pero el Señor usó esas cicatrices para hacer de mí alguien más valioso. Y la gente usó y vio ese testimonio no como una muestra de debilidad, de vergüenza, sino como una muestra de valentía. Porque la mayoría de los que me escuchaban decían, yo no he sido capaz de eso. Y la invitación que yo les quiero hacer en esta noche es a que seamos vulnerables. Por eso es que kintsugi me confronta, porque es un tipo de arte que consiste en destruir para dar más valor. Y el valor se ve porque se ven las imperfecciones, porque se ve lo que estuvo roto y se reparó. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere que se vean las cicatrices, Él quiere que se vea ese dolor que pasamos, Él quiere que se vea ese pasado como un testimonio de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y por eso la invitación es a que mostremos nuestras cicatrices. No les estoy diciendo que tienen que abrirse y empezarle a contar toda su historia a todas las personas que se crucen, no. Les estoy diciendo que va a haber un momento donde tú te vas a cruzar a una persona y esa persona está pasando por lo que tú pasaste hace años. Y tú le vas a decir, mira, yo pasé por lo mismo y me dolió y sufrí y lloré y me avergoncé, pero fui libre porque Cristo me hizo libre. La palabra de Dios dice, para terminar, en Proverbios 24:16,
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esta palabra justos a veces no la entiendo, porque la palabra dice que justo solo hay uno, y es el Señor. Y el Señor esta semana me confrontaba y me decía: yo veo como justo al que es capaz de humillarse y pedirme perdón. Yo veo como justo al que es capaz de recibir mi sangre para ser limpiado y ser sanado. Y la invitación que yo les hago en esta noche es a que nos humillemos y vayamos a aquel que nos puede sanar. Yo le invito a que cierre allí sus ojos y por un momento piense en el kintsugi de su vida, en la obra de arte que Dios quiere hacer por medio de su quebranto. ¿Cuánto dolor has pasado en tu vida? ¿Cuánta frustración, cuánto enojo, cuánta amargura, envidia has pasado en tu corazón? ¿Cuántas situaciones has pasado